Bueno, Dios les bendiga, un abrazo para todos, bienvenidos a este espacio tan maravilloso que las hermanas Dorcas se han pensado como un programa un poco distinto, pero que, como bien se mencionaba, busca también crecer, porque son muchas las formas que podemos tener para alcanzar la sabiduría, alcanzar el crecimiento. Recordemos que todos debemos llegar a la estatura de un varón perfecto y de esta manera debemos entonces estar en un permanente crecimiento. Así que bienvenidos todos, hermanos, y a las personas también que nos ven a través de las redes sociales. Estamos en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia de La Estrella Antioquia. Pastor Eduardo Borda, bienvenido a esta sala. Amén, amén, gloria al Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Saludo cordial para todos en el nombre del Señor Jesús. Qué bonito este espacio y esta oportunidad que nos estamos dando en este lugar, en esta hora. También saludo para todas las personas que están a través de su pantalla. El deseo, mis amados hermanos, es poder aprender un poco más. Amén. Conocer un poco más y de pronto entender y comprender algunas cosas que uno cuando está iniciando su vida cristiana, cuando está estudiando la palabra de Dios, quiere saber. David, gracias. Dios le bendiga. Qué bendición estar acá. Muy bien, pastor. Entonces, no se diga más. Vamos a iniciar. Es importante recomendar que si usted tiene alguna pregunta, sea alusiva al tema, pastor. Porque hoy estamos con un hilo conductor que es ¿salvos de qué? ¿Salvos de qué? Ese es el tema orientador de este conversatorio y foro. Así que no vayan a preguntar otros temas que son de otros espacios, que seguramente las hermanas Dorcas y la iglesia también irán a proporcionar, porque de pronto salen con las 70 semanas de Daniel, salen por allá, qué significan los caballos. Entonces, no. Hoy hablaremos... la bestia y el anticristo. Sí. Hoy hablaremos entonces de salvos de qué. Y por supuesto, ministro, y tenemos una pregunta. Las que tengo yo en mi mano he tratado como de darles un orden para que tengan un sentido lógico, ¿no? Y la primera, por supuesto, es ¿qué es la salvación? Amén, gloria al Señor. Bueno, quisiera leer, antes de comenzar pues con esa respuesta, gloria al Señor Jesús. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2 y el verso número 40, dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces la pregunta es, ¿salvos de qué? Gloria al Señor. Bueno, cuando uno comienza a meditar en la palabra y a conocer el propósito y la historia bíblica y lo que realmente significa la salvación, gloria al nombre de Jesús, tenemos que comprender el propósito inicial de nuestro Dios. El propósito inicial de Dios es estar con el ser humano. Dice la Biblia: a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Desde que Dios creó todas las cosas y creó al ser humano, su propósito era estar con el hombre. Amén. No hay nada que Dios ame más y anhele más que estar con el hombre. Pero el hombre decidió amarse más a sí mismo. Así es. La Biblia dice que el hombre decidió darle la gloria a las criaturas antes que al Creador. Eso dice la carta a los Romanos en el capítulo número 1. Usted lee ahí todo ese capítulo y habla de cómo el ser humano decidió amarse a sí mismo y darle la gloria a las criaturas antes que al Creador. Entonces, cuando el hombre decidió amarse más a sí mismo, porque si usted lee bien en el libro de Génesis, lo que tentó a Eva no fue tanto la fruta. Lo que tentó a Eva era el resultado que supuestamente le iba a traer el comer esa fruta. ¿Y cuál era el resultado? Ser igual a Dios. Eso es lo que dice la Biblia, ¿cierto? El ser igual a Dios. Entonces, el ser humano quiso enaltecerse, quiso engrandecerse y entonces se apartó de la presencia de Dios. Dice la Biblia que fue destituido de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es la salvación? La salvación es el propósito de Dios, es el proyecto de Dios
de volver a traer al hombre a su presencia. Amén. De que el hombre recobre esa identidad que ha perdido, porque el ser humano fue creado en la condición de hijo de Dios, pero el hombre perdió esa identidad por causa del pecado. Pero ahora entonces el Señor Jesús nos está dando la oportunidad y dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. De recuperar esa identidad de hijo de Dios. Y si nosotros recuperamos esa identidad, entonces vamos a alcanzar la salvación. ¿Y cuál es la salvación? Es el poder estar con Dios la eternidad. Amén. Gloria al Señor. Bueno, creo que nos queda entonces muy claro, ministro, desde dónde surge todo. Del cielo mismo, del amor de Dios. Así es. Hacia la humanidad. Qué bonito ser partícipes de esa salvación. Ahora, hay una pregunta interesante. Ya usted nos manifestaba que definitivamente sí hay salvación y que está dentro del propósito y plan de Dios. Pero por aquí nos hacen un interrogante y es, ¿hay unos pasos para ser salvo? Pues cuando uno mira la Escritura, sí encuentra que la salvación es un proceso. Creo que todo en Dios es un proceso. Dios nunca hace nada deliberadamente. Cuando uno mira la creación, ve que es un proceso. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Después dijo, sea la luz, y fue creando un propósito. Y finalmente creó al hombre, ¿cierto? Entonces, la salvación no está exento de ello, porque la salvación es uno de los proyectos más grandes de Dios para con el hombre. Amén. Entonces creo que para ser salvos sí hay unos pasos y creo que el primero de ellos sería huir. Si usted quiere ser salvo, usted lo primero que tiene que hacer es sentarse a oír la palabra. La Biblia dice que la fe viene. Estaba mirando que en esta versión Reina Valera dice la fe es por el oír la palabra de Dios, pero hay otras versiones que dice la fe viene. Y viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, si usted no oye la palabra, no va a entender nunca. Creo que lo segundo sería creerla. Creerla. La Biblia dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y entonces la Escritura a los Hebreos define muy bien la fe. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y allí hay dos cosas. Primero dice que es la certeza de lo que se espera. O sea, estamos seguros de algo que todavía no ha venido. Y dice, y la convicción de lo que no se ve, ya está hablando en presente. Claro. Estamos convencidos de algo que existe, que es real, que está aquí, aunque no lo vemos. O sea, nuestro Dios, amén. Su gracia, su misericordia, su amor, su salvación, todas estas cosas. Amén. Luego de que nosotros oímos y hemos creído, entonces la Biblia dice que debemos proceder al arrepentimiento. ¿Cierto? Es el dolor por haber pecado. Va más allá del hecho de llorar, de pasar un altar llorando. Es realmente tener una transformación, arrepentirse, pedirle a Dios por todo lo malo. Es posible que uno ni siquiera recuerde todas las cosas malas que ha hecho, pero sí sabe que es un pecador porque la palabra produce en nosotros esa conciencia de pecado. La Biblia dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ese arrepentimiento. Después de que uno se arrepiente, pues el anhelo de cada persona que ha conocido a Dios es bautizarse en el nombre de Jesús. Amén. El Señor Jesucristo dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice, el que creyere y fuere bautizado. Y Pedro en su sermón, en su primer sermón allá en el aposento alto, les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Una vez somos bautizados, entonces dice la Biblia que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de mal. Dice la Biblia, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesús. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dice, sed santos porque yo soy santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Creo que otra de las cosas que realmente nos establece a nosotros en el reino de Dios
y en este proyecto de la salvación es la fidelidad. Dice la Biblia, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y la fidelidad en todos sus sentidos, porque la palabra fidelidad tiene varios enfoques y varios sentidos en la palabra de Dios. Pero no es como el momento para estudiar esa palabra, pero sí que cada cual quede con la inquietud y realmente qué es fidelidad. Amén. Y por último pensaría yo, dice la Biblia, el que persevere hasta el fin. Entonces, creo que el proceso de la salvación no es temporal o unos días, unos meses, unos años y como muchas personas que predican salvo, siempre salvo. No, la salvación se puede perder. Es posible que la salvación se pierda por causa del pecado, la desobediencia. El Señor dice, si tú me dejas, yo te dejo. ¿Cierto? Entonces hay que perseverar hasta el fin. ¿Cuál fin? Sea que muramos o que Cristo nos encuentre y nos lleve a su gloria. Creo que ese es el proceso de la salvación. Muy bien, ¿no? Gracias, pastor. Entonces, a ver, oír, creer, amén, por supuesto, arrepentirse y bautizarse en el nombre del Señor y perseverar hasta el final. En el nombre de Jesús. Pienso que la persona que de pronto planteó esta pregunta se está refiriendo porque hay mucha gente que se remite al ladrón de la cruz. Tal vez no entienden que en cada dispensación hay una forma de salvación diferente. Y pues dicen, ¿por qué el ladrón de la cruz pues ahí se salvó facilito? Sin bautizarse. No, o sea, pues es cierto, no hubo ese paso a paso. Tal vez alguna anotación frente a eso, pastor. Bueno, la historia bíblica y el propósito de Dios lo podemos encontrar dividido en algunos periodos. En esos periodos que la carta a los Efesios, el apóstol Pablo llama dispensaciones. Amén. Una dispensación es un periodo de tiempo donde Dios ministra su relación con el hombre, ministra justicia, ministra su gracia, ministra su salvación, ministra su propósito. Y en cada dispensación, entonces Dios ha tenido un nombre en especial. No vamos a especificar cada dispensación, pero el fin de la quinta dispensación fue la ley. Y esa dispensación termina con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, ¿cierto? Aún no se había empezado esta nuestra dispensación, que es la gracia. Amén. Aún no se había empezado esta dispensación, que es la gracia. Claro. Entonces ellos todavía estaban en la ley. Cristo estaba en la cruz y ese hombre estaba allí. Y ese hombre era judío. Ese hombre pertenecía al pueblo y estaba allí y creyó en Jesucristo. Y entonces por haber creído en él, se cumplió la ley en él. Y en esa dispensación era posible que alguien se salvara de esa manera. Amén. La Biblia dice que como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo aún no había muerto, entonces todavía estaba activa esa dispensación de la ley. La dispensación de la gracia se inicia entonces con la resurrección de Cristo y con la predicación del apóstol Pedro en el aposento alto. Y ahora para esta dispensación, entonces ya somos bautizados. Mire, si usted nota, David, en el tiempo que Jesús todavía estaba en la carne, el único que bautizaba era Juan, Juan el Bautista. Y por allá años después, el apóstol Pablo se encontró con unos muchachos que él estaba predicando la palabra y ellos creyeron y él les preguntó que si habían recibido el Espíritu Santo. Y ellos dijeron, Espíritu Santo, ni siquiera sabemos que había Espíritu Santo. Y él les dice, ¿y entonces en qué fuiste bautizado? No, a nosotros nos bautizó Juan allá en el río Jordán. Y entonces, ¿qué hizo Pablo? Los mandó a bautizar. ¿Por qué? Porque ahora necesitaban el bautismo en el nombre de Jesucristo. Mientras que ese hombre que estaba en la cruz todavía estaba en la ley. Así es, pastor. Muchas gracias. Espero que haya claridad. Bueno, recordemos que si tienen alguna pregunta, pueden hacerla llegar a través de la hermana Janie Pino. Obvio que sea alusivo. Por aquí hay una pregunta. ¿Se acuerda de un hombre que era, entre comillas, de buenas obras por allá? Cornelio. Cornelio. Por aquí hay una pregunta como parecida, pastor, a Cornelio. Dice, yo no soy malo. ¿Salvarme de qué? Yo no soy malo. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, ¿cierto? La Biblia dice que Dios miró desde los cielos hacia la tierra a ver si había algún entendido que buscara a Dios y no halló justo ni aun uno. Imagínate que la Biblia dice que ni siquiera los cielos son limpios delante de Él.
Dice, por cuanto todos, eso es una palabra que encierra todas las cosas, un término absoluto, sin excepción. O sea, no existe en esta tierra una sola persona que pueda presentarse delante de Dios y decirle, Señor, vea, yo soy demasiadamente bueno, yo me merezco el cielo. Lo que pasa es que toda la vida nos han enseñado a través de la religión que uno se salva por las obras, por ofrendas, por dádivas, por un gesto o una actitud positiva, que no sé qué. Pero resulta que la Biblia nos enseña que la salvación no es por obras, sino por gracia. Ese fue el encuentro que Martín Lutero tuvo con la religión católica en su época, que él decía, es que somos salvos es por obras, no somos salvos por gracia, no por obras, ¿cierto? Entonces realmente nadie puede decir que es lo suficientemente bueno para salvarse. Nadie puede ser salvo aparte de Jesucristo. La única manera de alcanzar la salvación es reconociéndolo, aceptando a Jesucristo y creyendo en Él. Entonces, una persona dirá, no, es que yo no robo, yo no mato, yo no miento, pero es que no solamente eso es pecado. La Biblia nos habla de una cantidad de cosas que en todo momento están ofendiendo a Dios. Tanto que la Biblia dice que Dios todos los días está irado contra el impío, ¿cierto? Sin embargo, Él extiende su gracia y su misericordia para quien lo quiera recibir. Pero me dejó a Cornelio por fuera. Ah, y esto entonces estamos Porque hablando Cornelio de Cornelio. no sirve de modelo para nada. Claro, Cornelio era un hombre, era un militar romano, era muy buena gente, según dice la palabra, como para hablar en términos que nos entiendan, ¿cierto? Era una persona muy buena gente, trataba bien a su esposa, a sus hijos, a sus criados, a sus sirvientes, a sus soldados, trataba bien a todo el mundo. Y sin embargo, oraba, o sea, él de alguna manera creía en Dios, aunque no lo conocía. En el mundo tenemos mucha gente que cree en Dios, pero no lo conocen, todavía no lo conocen. El apóstol Pablo llegó a un lugar a predicar y estaban en unas festividades allí con muchas deidades y había un letrero que decía, al Dios no conocido. Estaban adorando a un Dios que no conocían. Entonces Cornelio estaba buscando y adorando a un Dios que no conocía. Amén. Sin embargo, Dios, en su misericordia, entendió el deseo de ese hombre de ser salvo, de encontrarse y conocerlo a él. No estaba mirando solamente su justicia o que era muy buena gente, sino su deseo ferviente de conocer a Dios. Amén, amén. Y entonces le envió un ángel y aquel ángel le dijo, mira, hay un hombre que te puede decir la verdad y entonces le dijo dónde podía encontrar a alguien que se llamaba Pedro. Pedro vino, le predicó el evangelio y cuando le estaba hablando, descendió el poder del Espíritu Santo y todos los que estaban en esa casa comenzaron a hablar en otras lenguas y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Pero mire que a pesar de que él era muy buena gente, no le bastaba para ser salvo. Tenía que conocer el evangelio y ser bautizado en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, bueno, aquí nos trajeron una pregunta que ya la respondimos. Dice, una vez salvos, siempre salvo. Hacíamos mención ahorita, muy relacionado a la predestinación, a esa doctrina tan importante que mucha gente malinterpreta. Yo recuerdo que un hermano me decía en otra iglesia, hermano, es que yo ya fui salvo, entonces ya eso no se pierde. Yo le dije, no, usted, la salvación no se pierde, el que pierde es usted. No, y cuando la Biblia habla de la doctrina de la predestinación, David, no es una predestinación individual, es una predestinación colectiva. O sea, para usted ser salvo, usted debe estar anexo a la iglesia, porque el Señor Jesús estableció la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero es cada persona la que a través de sus decisiones afecta positiva o negativamente su salvación. Entonces, no está escrito que usted ya se salvó y haga lo que quiera. No, una cosa es que Dios sepa el futuro y sepa el fin de todas las cosas. Y otra cosa es que Dios diga, vea, este se salva y este se condena, este se salva y este se condena. Eso no sería justo. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, o sea que se necesita creer, se necesita dar ese paso y como hablábamos en el proceso de la salvación, perseverar hasta el fin. Sí, señor, así es. Y dice aquí, ¿quiénes entonces serán salvos? ¿Quiénes serán salvos? Bueno, creo que esa
esa pregunta también está implícita Está implícito. en lo que hemos hablado. ¿Quiénes serán salvos? Los que han oído, los que han creído. El apóstol Pablo le dijo al carcelero en Filipos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, y le dijo, y toda tu casa. Amén, gloria al Señor Jesús. Los que han creído en Jesucristo, los que se han arrepentido y se han hecho bautizar y continúan todo este proceso de salvación, esos son los que son salvos, los que entran por la puerta, y la puerta es Cristo. Bueno, toca usted un tema y nos da pie para una pregunta que siempre nos hacemos frente al carcelero de Filipo, ¿no? Que el Señor le dijo, serás salvo tú y toda tu casa. Pablo. Sí, el apóstol Pablo le dijo eso. Muy bien, gracias, pastor. Pero se estaba refiriendo a que su casa tenía que creer también. No porque se salve uno quiere decir que jala a los demás. Y no es una promesa de Dios para que la familia de todo el mundo sea salva, no. Fue algo que Pablo le dijo en el instante, o sea, fue ahí circunstancial a ese carcelero. Es que a veces nosotros nos pegamos y decimos, no, es que como yo ya me salvé, toda mi familia se va a salvar porque es promesa de Dios. No, fue algo que Pablo le profetizó al carcelero ahí, dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y entonces el carcelero reunió a toda su familia, Pablo les predicó el evangelio y toda esa gente se convirtió, ¿cierto? Pero porque creyeron al evangelio. No quiere decir que porque yo sea cristiano, toda mi familia ya es salva. No, ojalá fuera así. Bueno, ni ojalá tampoco, porque ¿cómo van a entrar el pecado al cielo? Sí. Así es, pastor, no, eso está muy bien. Que argumente la condenación a partir de la Biblia, porque dice, ¿por qué la condenación? Creo que también se ha contestado de alguna manera, pero que ¿quién dice eso? ¿Que dónde está argumentado todo ese tema de la condenación de la humanidad? Bueno, miremos por acá en el Evangelio según San Juan. Amén. Gloria al Señor Jesús. Donde el Señor Jesucristo está hablando, y mire lo que dice el Señor Jesús. No os maravilléis de esto, porque viene la hora, esto es Juan 5:28. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Quién dijo eso? Lo está diciendo el Señor Jesucristo. Directamente, sin tapujos, lo está diciendo. Ahora, si tú te vas a Apocalipsis capítulo 20, donde habla del juicio del trono blanco, entonces dice Juan allí, vi al Señor sentado en un trono blanco y sublime. Gloria al Señor. Ya voy a mirar acá para que lo leamos textualmente. Apocalipsis capítulo 20, verso 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos. El mar es el mundo. Cuando la Biblia habla de muchedumbre de aguas, está hablando de multitud de personas. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esos textos hablan por sí solos, David. Sí, total. Estos textos hablan por sí solos. El que creyere y fuere Bautizado será salvo. más, El que no creyere será condenado. ahí no hay tutía. No, y dice la Biblia, porque no ha enviado Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, dice la Biblia, ya ha sido condenado, Claro. porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Amén. Muy bien, pastor. Aquí, bueno, ya se está animando más la gente. No sé si a través de las personas que están viéndonos a través de la transmisión también pueden hacer sus preguntas. La hermana Elizabeth Forero estará tomando atenta nota porque están reportando una importante sintonía a esta hora de la noche, pastor. Gloria al Señor. Saludamos a Amén, toda la amén. gente Una que está bendición. ahí. Todos bienvenidos en el nombre de Sí, Jesús. Señor. Muy bien, un éxito total este conversatorio y creo que hay que seguirlo haciendo, pastor, y con temas tan importantes. Pero vienen las preguntas difíciles. Hasta aquí todas han sido. Eran las fáciles. Eran las fáciles, pastor. Entonces invitemos a la prepárese. presidenta Dorcas para que ella nos diga las difíciles. Prepárese, pastor, porque vienen unas muy interesantes. En Romanos habla de los tipos de los juicios de Dios, porque Dios es un Dios justo. Romanos 2. Romanos 2. Y ahí están las formas en las que Dios va a juzgar a los seres humanos, ¿cierto? A una las va a juzgar por su evangelio. Bueno, por ahí hemos estudiado. El justo juicio de Dios, dice. El justo juicio de Dios. Entonces aparecen las preguntas así como esta. Pastor, las civilizaciones que nunca escucharon de Jesús. Bueno, esa es una. Entonces, por ejemplo, los indígenas y demás, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se va Vamos a leer ahí? Y aquí hay otra, qué pena, pastor. Dice, y los que el evangelio llegó a Colombia hace, ya vamos a cumplir 80 años. Pero el evangelio de la unicidad. Sí. 80 años. Antes de las personas que no pudieron escuchar el evangelio, entonces, ¿cómo se van Amén. a salvar? Miremos, ¿qué dice la escritura? Romanos capítulo 2, Amén. que habla de todo el justo juicio de Dios. Verso 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quieras que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Verso 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Mire pues, a partir de aquí es donde se piensa a desenmarañar esa pregunta. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces, mire, aquí hay una cosa, hermano. Primero dice que Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Una cosa es que la salvación no sea por obras, sino por gracia. Y otra cosa es que el juicio final sea por gracia y no por obras. La condenación sí es por obras. Lo que va a llevar al hombre a la condenación son sus obras, su pecado, ¿cierto? Claro. Y el texto está diciendo, los que sin ley han pecado, o sea, los que nunca conocieron, sin ley serán juzgados. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice que Dios escribió su ley en la conciencia de los hombres, acusándoles o defendiéndoles sus propios razonamientos. Entonces, Dios de alguna manera escribió en la conciencia de cada persona. Y no importa en qué época, en qué circunstancia, en qué contexto, en qué lugar estuviese, todo ser humano ha tenido una conciencia y sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Ahora, Dios nos dio a nosotros la bendición de conocer el evangelio. Amén. Dios nos dio a nosotros la oportunidad de conocer esta verdad y de ser salvos por esta verdad. Todas esas otras generaciones
están en el propósito de Dios o están en el proyecto de Dios o están bajo el ojo de Dios. Y Él es el que sabe con su palabra, en su conciencia, qué fue lo que escribió y cómo los va a juzgar. Claro. Eso es lo que dice la Y palabra. hay un atributo que es la justicia de Dios, es decir, Dios es justo. Amén. Esa es la tranquilidad que tenemos. Y Él no dará por inocente al culpable. Así es. El justo juicio de Dios se titula muy bien. Porque mira, por ejemplo, un detalle, David. Job no pertenecía al pueblo elegido de Dios. No. Job era oriental. Se cree que era por ahí de los lados de Mongolia o de Japón o de esos lugares. Y Job existió más o menos en el tiempo de Abraham. Ni siquiera existía el pueblo de Israel. Y Dios le reveló su justicia a Abraham. Entonces, ¿cómo trató con Job? ¿Y qué fue de la vida de Job? Y cómo Job llegó a conocer la verdad de Dios en medio de un pueblo que también era pagano e idólatra. Sí. ¿Cierto? Dios en cada época y en cada momento ha tenido su gente, pero sí la Biblia dice que ellos serán juzgados por sus obras, pero da la casualidad que tampoco nadie se salva por sus obras. Amén, amén. Muy interesante, pastor. Usted ha escuchado una canción de los voceros que se llama la canción de Benito, del hermano Benito. Claro. Que se aparta Y vuelve y finalmente se muere y se ahorca. y se ahorcó. Vamos a cambiar la canción. Vamos a suponer que él no se ahorca, sino que lo atropelló una moto. Pero está apartado. Y en cuidados intensivos, Dios le da un momento de plena conciencia y se arrepiente, porque aquí hacen unas preguntas referentes al lecho de la muerte. Está en el lecho de la muerte. Y en el lecho de la muerte él se arrepiente. Entonces la pregunta es, ¿puede una persona ser salva en el último momento de su vida, en el lecho de su muerte? Bueno, yo voy a contestar a esa pregunta y voy a usar las palabras del apóstol Pablo. Digo yo, no el Señor. Amén. Amén. Que quede claro. Digo yo, no el Señor. Lo que yo he entendido de la palabra, de la misericordia de Dios, ¿cierto? Y de su justicia. Ahora, supongamos que hay dos personas. Uno conoció el Evangelio, fue bautizado y se apartó y se está muriendo. Y hay una persona que no conoció nunca a Dios y también se está muriendo. Este que conoció a Dios en el lecho de muerte está pidiendo a Dios que lo perdone. Amén. Amén. Está pidiendo a Dios que lo perdone. Pero resulta que él fue hijo. Amén. Él fue hijo de Dios. Él conoció a Dios. Y Dios le está dando ahí un lapso de tiempo, el cual le puede llevar al arrepentimiento. Y la Biblia dice que el que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces, el Señor con esa persona que fue su hijo, así se haya apartado, que fue su hijo, y tiene tiempo para arrepentirse, pienso yo que puede alcanzar la salvación. Mientras que una persona que no conoció a Dios nunca, ese sí es diferente. Porque nunca fue hijo, siempre fue enemigo de Dios. No aceptó a Jesucristo nunca. Aunque es un pecado grave haber dejado a Jesucristo, pero la gracia y la misericordia de Dios son tan grandes, son tan inmensas. Otra cosa es que usted diga, no, me voy a ir a pecar y cuando me esté muriendo me arrepiento. ¿Quién sabe si puede hacerlo? Claro. ¿Cierto? ¿Quién sabe si puede hacerlo? Pero creo que en el caso de esta persona que conoció a Dios, fue bautizado, fue hijo de Dios, ahora en su lecho de muerte, tiene la oportunidad de arrepentirse, es posible. Bueno, y hay cosas que le pertenecen A Dios. Amén, amén. ¿A usted le ha tocado ir a bautizar a una persona en un hospital ya, una persona con una enfermedad terminal o este tipo de experiencias que ustedes Bueno, tanto se les presenta? con su ex pastor, yo lo quiero mucho, Sí. lo amo tanto. Estamos en la directiva distrital de jóvenes. Ah, sí. Me llama, dice, Eduardo, acompáñame al hospital, que hay una viejita que está muriendo y necesita que yo la bautice. Fuimos allá al hospital con el pastor Andrés y la bautizamos, pero ella estaba muy mal, aunque ella estaba lúcida y ella estaba consciente porque nosotros le hablábamos y ella nos respondía lo que le decíamos, pero ya ella estaba en etapa terminal. Sí. Y no nos permitían ni siquiera poderla bautizar en una piscina, algo, con agua tibia, nada de eso, nada. Entonces lo que cogimos fue una botellita con agua y le echamos y le invocamos el nombre de Jesús. Realmente no sé qué pasó con la anciana. Se Le he alivió. preguntado a Andrés. Se alivió. ¿En serio? ¿Vos sabes quién es?
Creo que se alivió. Yo no sé, yo nunca más volví a saber nada de la señora, pero ese día con el pastor Andrés la bautizamos, hermanos. Que Andrés me ha llevado a hacer unas cosas. Ay, Señor. Dios lo bendiga. Bueno, pastor, no, importante todo eso. Nosotros tuvimos un familiar, ahí es un caso muy particular, un familiar que le dio un infarto recibiendo doctrina. Él se arrepintió y estaba en su proceso, su nuevo nacimiento, pero en esos días que estaba recibiendo la doctrina, estamos hablando de 44 años atrás, 45, ¡pum!, le dio un infarto y se murió. No alcanzó a ser bautizado. No fue bautizado. ¿Se lo paso a pregunta o usted ya la No, entendió? yo le comprendo porque yo conocí un caso parecido. Un joven se iba a bautizar, ya había recibido la doctrina, ese muchacho en el altar, usted lo veía llorando, arrepentido, con buenos frutos. Y el día del bautismo venía para la iglesia y lo atropelló un carro y lo mató. ¿Qué pasa, David? La Biblia dice que el bautismo es un asunto de conciencia. ¿Sí o no? Es un asunto de conciencia. Y el bautismo es la declaración pública de mi fe y mi decisión cristiana, ¿cierto? De mi fe y de mi decisión cristiana. Tanto que el apóstol Pedro dice que el bautismo no quita las inmundicias de la carne, No. sino que es la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, ¿cierto? Amén. Puede definir y puede sacar usted sus cuentas y sus cálculos, pero yo creo que Dios es justo. Amén. Y que Dios, hermano, no le niega la salvación a quien lo está buscando. Y si Dios permitió una circunstancia de esa, Él ya sabe qué va a hacer. Sin embargo, uno tampoco puede decir lo que la Biblia no dice. Dios es justo y Él es el que sabe qué va a pasar. Y que nosotros, pastor, pues no sé cuál sea su posición, muchos de nosotros hemos entendido o hemos pensado mejor que el nuevo nacimiento es el bautismo. Y el nuevo nacimiento en mi Forma concepto, parte. forma parte. Pero mucha gente cree que el nuevo nacimiento es el bautismo. No, el bautismo es una parte del nuevo nacimiento. Claro, el nuevo pues, nacimiento es un proceso mucho Está más dentro del integral. proceso que estábamos hablando al inicio del foro. Total, muy bien, y eso es importante. Muy bien, y aquí desde la transmisión nos hacen una pregunta. Oiga, qué bueno para todas las personas que están ahí en la transmisión. Están conectados varias personas, varios teólogos también. Ay, gloria al Señor. Dice aquí, durante la gran tribulación, ¿habrá salvación para los gentiles o solo el tratamiento es con el pueblo de Israel? Bueno, lo que pasa es que si miramos el libro de Apocalipsis, para dar como un poquitico de claridad a esa pregunta, hay gente que malinterpreta unos textos, amén, que están en el capítulo 7 y el verso 9, amén, de Apocalipsis. Dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Resulta que la gente cree que este texto está hablando del mundo. Y esta multitud que está vestida de ropas blancas acá no son los gentiles, es el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ya la iglesia ha sido levantada. Si tú miras el capítulo 4 y el capítulo 5 de Apocalipsis, habla de 4 seres vivientes. Y resulta que esos 4 seres vivientes es la iglesia. Amén, amén. Amén. Porque esos 4 seres vivientes cantan una canción y ellos dicen, tú nos has redimido de todo pueblo, de todo linaje. Mire lo que cantan los 4 seres vivientes.
Y cuando, capítulo 5, verso 8 de Apocalipsis. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Amén, amén. Eso cantaban los 4 seres vivientes. ¿Y quiénes son los redimidos? Amén. Es la iglesia. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿Y qué dice Pedro que somos la iglesia? Reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra, ¿cierto? Ahora, en el capítulo entonces 7, que habla de una multitud vestida de ropas blancas, que dice que también era de todo pueblo, raza, lengua, tribu y nación. Es que el pueblo de Israel, ellos son judíos no por nacionalidad, sino por descendencia. Eso es lo que ha llevado a la gente a un error. Eso es lo que ha llevado a la gente a un error doctrinal. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, ellos son judíos por descendencia, no por nacionalidad. Entonces es posible que un judío haya nacido en Colombia, que un judío haya nacido en Argentina, Claro. o en cualquier parte, pero si sus padres son judíos y él recibe su religión judía, se hace judaizar, él es judío. Pero mire que cuando muestra el capítulo 7 de Apocalipsis es porque ya Dios había levantado la iglesia en el capítulo 4. Entonces, la salvación durante la gran tribulación, entiendo yo por la palabra, que es solo, única y exclusivamente para el pueblo de Israel. Porque para los gentiles es el día de la gracia. Dice la Biblia, hoy es el día de salvación. Amén, hoy es el día de salvación. Se fue la pila, pastor. Bueno, muy bien, ministro. Siempre o hay personas que se han cuestionado el hablar en lenguas como un requisito para ser salvo. Entonces aparece normalmente esa pregunta. Entonces, una persona que no habla en lenguas, ¿será salva? Es la pregunta. Mira que en el proceso de la salvación en ningún momento dijimos que hablar en lenguas o recibir el Espíritu Santo hablando en otras lenguas formaba parte del proceso de la salvación. El Señor Jesucristo dijo, el que cree en mí, amén, dice, y sea bautizado, será salvo. Para usted ser salvo, necesita las cosas que dijimos hace un instante, ¿sí o no? El poder del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, tiene otro propósito dentro de la iglesia, y es que ministrar los dones, recibir ministerios, amén, recibir la gracia para ganar a otros, para enseñar, para predicar, para hacer todo este tipo de cosas. Pero no quiere decir que si usted no ha hablado en lenguas nunca, que entonces se condenó. No, eso no es lo que dice la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que para ser salvos, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén, amén. Muy claro, pastor, muy claro. La salvación es en 3 tiempos. Nos salvó, nos salva y nos salvará. Esa es una pregunta. ¿Cómo es que la salvación es en 3 tiempos, pastor? Bueno, sí, tiene lógica, tiene lógica. Nos salvó porque Él fue a la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario proveyó salvación, redención, justificación, reconciliación, vida eterna, perdón de pecados. En la cruz del Calvario proveyó todo eso, ¿cierto? Nos está salvando, ¿por qué? Porque Él todos los días nos está guardando. El que se esconde en Él, Dios lo guarda. Amén. Y también dice la Biblia que debe guardarse a sí mismo. El que tiene esta esperanza, a sí mismo se purifica como Él es puro. Amén. Entonces, si Dios está contigo y te está fortaleciendo, te está bendiciendo, escucha tu oración, entonces te está guardando. Y nos salvará, claro, el día que se consuma la redención, cuando Él levante su iglesia y nos lleve a su presencia. Por eso se habla de los 3 tiempos de la salvación. Los que tenemos niños, siempre nos preguntamos, viene el arrebatamiento, ¿cierto? ¿Y los niños serán arrebatados con nosotros? ¿O qué pasará con ellos? ¿Cómo es el tratamiento de Dios ahí? ¿Qué dice la Biblia?
¿Para quién es la condenación? Para los que pecaron. ¿Y qué pasa con los que no han pecado? ¿Cómo se va a condenar a alguien que no ha pecado? Amén, amén. ¿Cierto? El Señor Jesucristo dijo, dejad a los niños venir a mí, no se me impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Un niño no ha pecado. Un niño está listico ya. El Señor levanta la iglesia y los niños que todavía estén en inocencia, porque uno no sabe en qué momento ya un niño es consciente de muchas cosas, ¿cierto? Pero los que están en inocencia, ¡pum!, nos vamos con el Señor. Muy bien, pastor, muy bien. Bueno, aquí hay una que ya está muy escatológica, pero pues que también aplica. Dice la pregunta, ¿en el cielo nos vamos a conocer? ¿Qué es lo que se va a salvar? ¿Qué es lo que se va a salvar? El alma. Sí. ¿Y qué es el alma? Usted se ha puesto a pensar qué es el alma. El ser humano tiene 7 cosas, tiene 7 componentes en su ser. Tiene cuerpo, espíritu, alma, voluntad, conciencia. A ver, tiene cuerpo, mente, memoria, espíritu, voluntad, alma y conciencia. ¿Cierto? Pero es el alma donde están refugiados los pensamientos, los deseos, las pasiones, los anhelos, el amor, el odio, todo sentimiento y toda expresión del pensamiento del ser humano está en el alma. Entonces, si lo que se va a salvar es el alma, ¿será que en el cielo no nos vamos a conocer? Ahora, la Biblia dice que cuando estemos en el cielo vamos a cantar. ¿Y qué vamos a cantar? Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Si nosotros recordamos que Él nos redimió, nos limpió con su sangre, y cuando nos ponga las coronas nosotros nos vamos a sentir tan indignos que las vamos a tirar, ¿es por qué? Porque tenemos recuerdo. Amén. Porque tenemos memoria de las cosas. Dígame qué gracia ir al cielo y uno decir, ay, Guanábana, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Sí o no? Y yo cómo llegué aquí, y esto aquí qué es, o quién es usted, que no vamos a sufrir amnesia. Lo que se salva es el alma, y el alma es la conciencia, en la conciencia están los recuerdos y todo el pensamiento del ser humano. Obviamente yo te voy a ver a ti allá, y no te voy a llamar por Juan David, porque la Biblia dice que Dios a cada uno nos va a dar una piedrita, y en esa piedrita un nombre nuevo. ¿Cuál será tu nombre en el cielo? ¿Cómo me iré a llamar yo en el cielo? ¿Cierto? No lo sabemos, pero sí vamos a saber. Yo allá voy a conocer a Daniel, voy a conocer a Moisés, voy a conocer a Elías, voy a conocer a David, y lo mejor, voy a ver al Señor y voy a saber que Él me salvó, y voy a estar consciente de qué me salvó. Amén. ¿Y por qué me salvó? ¿Y qué hice yo para estar allá? Creer en Él. Creo profundamente y con el alma que tendremos toda la memoria y sabremos conscientemente qué estamos haciendo allá. Y al mismo tiempo no sería un tormento saber que muchos de nuestros familiares no llegaron al cielo. Mira, la Biblia dice que cuando el Señor se lleve la iglesia, va a transformar nuestros cuerpos. O sea, nosotros, porque la Biblia dice que ni la sangre ni la carne heredarán el reino de los cielos. Seremos transformados a cuerpos gloriosos semejantes al cuerpo de Cristo. Cuerpos que no se duelen, que no se enferman, que no se lamentan, que no se vuelven a morir. Nada de esas cosas. Y sin embargo, la Biblia dice que Dios se enjugará toda lágrima. Y será tanto el gozo que tú vas a tener de estar viendo a Dios, que los demás no. Porque mira, la Biblia dice que los 24 ancianos y los 4 seres vivientes tienen en sus manos copas. Y en esas copas, que son las 7 copas de la ira de Dios, están llenas de las oraciones de los santos. En cada copa, o sea que tus oraciones, Dios las está almacenando en una redoma. Y cuando tú estés en el cielo, te van a entregar la copa llena de tus lágrimas y de tus oraciones. Amén. Y esas lágrimas y esas oraciones son las que Dios va a derramar como ira sobre el mundo entero. Y por eso es que el Señor dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová. O sea, nosotros vamos a ser testigos del juicio. Y ahí va a estar tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hijo, tu primo. Señor, yo les hablé, les di testimonio, pero no quisieron creer. Porque allá ya no nos vamos a relacionar como hermanos, ni como esposos, ni como amantes, ni como nada de eso.
Allá vamos a ser todos es hijos de Dios. Y en el trono blanco nosotros vamos a ser los testigos para el juicio de esa gente, pero ya no nos va a doler. ¿Por qué? Porque ya no estamos en este cuerpo, que es el que se duele. Vamos a estar en cuerpos gloriosos que lo único que van a sentir es gozo por estar en la presencia de Dios. Muy bien, pastor. Bueno, aquí hay una última pregunta. Dice, si una persona duda de ser salva, quiere decir entonces que no es salvo. Es la pregunta, ¿no? Bueno, esa sí está difícil. Porque es que una persona que dude de su salvación es porque realmente no ha creído. Y el requisito para ser salvo es creer. Ya cada cual juzgará si se salva o no se salva. ¿Cómo va a ser salvo una persona que no ha creído cuando el peor de los pecados es la incredulidad? ¿Cierto? Entonces, si una persona duda de su salvación, bueno, que dude por qué. Hay que mirar cuál es la razón o qué es lo que lo está dudando. Lo está llevando a dudar es porque se siente muy débil, muy indigno, o porque no cree realmente que Dios haya hecho el proceso de la salvación. Habría que Claro. mirar y preguntarle a la persona realmente qué es lo que lo está llevando a dudar. Si está dudando del propósito, del proyecto de salvación de Dios, o porque realmente se siente indigno. Sin embargo, tenemos que saber y entender que somos salvos por gracia. Y quiero leerte, como es la última pregunta, seguramente el último texto, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 3, mira lo que dice. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eréis capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún no sois carnales, pues porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Mira lo que dice. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Amén, amén. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces aquí empieza a hablar de la vida espiritual de cada uno. Amén. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno se manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿En dónde? En el cielo. Estamos hablando del cielo. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo, será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué quiere decir ese texto? Que encontramos personas con diferentes niveles espirituales. Tú en la congregación ves gente con una fortaleza espiritual increíble, pero ves otros que la Biblia dice, esfuérzalos a entrar, ¿cierto? Pero están ahí y han creído en Jesucristo, y aunque no tienen los mejores frutos, y aunque de pronto no son los más servidores, aunque tal cosa, cuando vayamos al cielo, hay una corona que es para todos, independientemente si haya sido el mejor cristiano o no. No estoy hablando de un pecador, no, cristiano, pero hay gente en la iglesia que es de gran bendición, hay otros que no dicen, este muchacho qué, ¿cierto? Pero será salvo. Dice entonces la Biblia que Dios tiene una corona en especial para todos, que es la corona de la vida, y esa es la que el Señor nos da por gracia. Es la salvación para todos, ¿cierto? Pero aparte de eso hay otras coronas y hay otras recompensas. ¿En qué consisten esas coronas o en qué consisten esas recompensas? Bueno, no lo sabemos detalladamente, pero hay una corona para los que ganan almas, hay una corona para los que oran, hay una corona para los pastores, y en fin, y así sucesivamente. El apóstol Pablo dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente
no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. O sea, Dios para cada uno tiene algo en el cielo, pero tiene que para ti, depende de lo que tú hagas acá. Si no hiciste nada, entonces tu obra se quemará, solamente tendrás la salvación. Que eso ya es mucho, pues, ¿cierto? Es que decir que uno va al cielo y se libró de la condenación, ya eso es mucho. Pero ¿qué cosas tiene Dios para aquellos que le sirven, que le aman, que le buscan, que le son fieles, que ganan almas? Entonces, ¿hasta qué punto esa persona es salva o no es salva? Pero mire que dice acá, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, buena o mala, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. Así es. Porque para ser salvo, crea en Jesucristo Amén, amén. y persevere. Bueno, pastor, con ese tribunal de Cristo cerramos entonces esta noche todo este grupo de preguntas. Vamos entonces a invitar a la hermana Jenny Pino para que ya continúe con esta parte tan importante que viene a continuación. Y entre tanto que pasa la hermana, le agradecemos a todas las personas que nos están siguiendo allí a través de su pantalla, gracias a Dios, y qué bueno que puedan compartir este video y esta enseñanza con muchas otras personas para que todos seamos edificados en el nombre de Jesús. La paz de Cristo, hermanos. Amén, amén. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Taborda. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.